Mira, es un tema del que empecé a hablar en el año 2013, ya hace unos cuantos años, y estoy muy metido personal y profesionalmente, ¿no? A nivel de criptomonedas y de blockchain. Yo no tengo ninguna duda que han venido para quedarse. Lo que no sabemos es cuál. Es decir, se habla mucho de burbuja del Bitcoin. Yo no sé si será el Bitcoin o no sea el Bitcoin. A día de hoy hay creadas más de 1.200 criptomonedas en el mundo. Obviamente no se van a quedar todas. Se quedarán algunas. Pero lo realmente interesante en muchas de ellas es lo que hay por debajo. Es decir, la tecnología blockchain que están utilizando. Es decir, monedas, por ejemplo, como Ethereum, que la tecnología es un tema de firmas de contratos digitales, o Ripple, que es una tecnología más para micropagos o pagos entre bancos, ¿no? Entonces yo creo que el blockchain va a marcar un punto de un antes y un después. Yo creo que es la mayor revolución que vamos a vivir después de la revolución de la creación de Internet o la puesta de Internet para todo el mundo. Es algo brutal lo que viene. Sí, por supuesto, porque a un gobierno o un banco no le gusta la descentralización, ¿no? Pero realmente todo esto viene provocado por los abusos en estos últimos años en muchísimos países por gobiernos y bancos centrales, donde al final literalmente pues cogen el dinero de la gente a través de distintas vías fiscales o no fiscales, ¿no? Entonces esta es una moneda, son monedas no reguladas, donde cada vez en más países se están permitiendo el pago y claro, ahí no les gusta porque se les escapa el control de todo esto. Pero yo no tengo ninguna duda que en algún momento, no sé cómo, pero se regulará. ¿Por qué? Esto yo lo comparo un poco con la desintermediación que pasó con Uber o Airbnb. Si te das cuenta, al principio era ilegal, los Uber no podían ser, y poco a poco, como ha cogido tanta fuerza, los gobiernos los están legalizando. Entonces, para mí va a ser lo mismo. Al final no van a poder luchar contra algo que millones de personas van a estar usándolo. No, de eso no he escuchado nada. Al final, alrededor de todo este mundo, a ver, nadie sabe la verdad de todo esto ni lo que va a pasar, esto es obvio, ¿no? Te encuentras con muchos financieros que con una gran reputación diciendo que toda la gente que tiene metido su dinero en Bitcoin lo va a perder, pero también está el lado contrario, ¿no? Entonces yo al final lo que intento, pues bueno, es escuchar un poco ambos lados, pero vuelvo a lo mismo, nadie sabe lo que va a pasar con esto. ¿Que hay una burbuja? Sí. Ahora, ¿que una burbuja significa que esto va a reventar? No. Es decir, creo que hay una burbuja, es decir, de hecho se ven en los mercados, es decir, cómo crecen y decrecen monedas en su precio en un 200% en menos de 24 horas. Pero esto básicamente es porque no está regulado este mercado, ¿no? Entonces, yo creo que estos altibajos en algún momento se estabilizarán de alguna manera, pero no creo que sea una burbuja que explote de tal manera que esto ya desaparezca y no volvamos a oír hablar de ellas y del blockchain, no lo creo. Al final esto es oferta y demanda, obviamente, es decir, es como todo, es decir, el precio de las criptomonedas son manipulables, como otros muchos precios, dependiendo de varios factores. Hay gente que especula que en unos meses se va a desplomar, hay gente que dice que en 4 años un Bitcoin va a llegar a valer $1.000.000, quién sabe, ¿no? Pero realmente las fluctuaciones son puramente oferta y demanda en el mercado, ¿no? Si mañana llega un gobierno y como pasó con el caso de China, pues limita los accesos o prohíbe todas las transacciones con criptomonedas, pues probablemente mucha gente la quiera vender y no haya liquidez suficiente para sacar todo. Bueno, pues puede ser, ¿no? Pero yo creo que es algo que irá cogiendo su propio rumbo. Yo creo que hay riesgo en todo, ¿eh? Al final toda la parte de stock market, de acciones, hay burbujas también, es decir, no, esa es otra de las grandes burbujas que permanece, pero, a ver, yo creo que, yo no soy un experto en inversión, pero al final lo importante de todo yo creo que sobre todo es diversificar, es decir, tener cuidado, estar bien asesorado por gente que te sepa decir un poco todo esto y saber cuál es tu estrategia de inversión, si tienes una estrategia a corto, a medio o largo plazo o un mix de las tres, pero lo importante sobre todo es estar bien asesorado.